Sean todos bienvenidos al capítulo número 6 del Todo sobre DJ Podcast, tu podcast favorito, amigo DJ, donde conversamos muchos temas que nos interesan. Y el tema de hoy sigue en el contexto de los primeros capítulos que hemos visto, que es el negocio del DJ. Y dentro de mi interés personal ha nacido una incógnita de entender qué es lo que ocurre realmente en el negocio de España, siendo que compartimos el lenguaje. Hay ciertas cosas que no tienen mucho que ver o distan de la realidad que vivimos aquí en Latinoamérica. Entonces, para eso invité a Óscar Hernández, quien es el manager principal. Tú eres el dueño de la marca Surtribe, que es una marca de manejo de DJs y talentos que tienen que ver con lo que ocurre detrás de las perillas. Así que darte la bienvenida, Óscar, agradecerte la buena onda de estar aquí, y desde ya les digo que este capítulo va a estar lleno de datos importantes, así que vayan a buscar lápiz, papel, busquen algo para tomar porque esto se viene bueno. ¿Cómo está, Óscar? Pues nada, muchísimas gracias Nach por darme la oportunidad de poder dar mi versión y la información que pueda ayudar a todos los que nos vean. Y sobre todo, pues nada, estoy muy contento y muy feliz de que me hayas invitado, y sobre todo también pues creo que puedo aportar todo lo que pasa aquí, y sobre todo dar información para que pueda aprovecharse y extrapolarla allí. Espero que sea de útil para todos. Lo primero que me genera curiosidad es cómo llega alguien a dedicarse a lo que tú te dedicas ahora. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio y cómo llegaste a trabajar en esto? Bueno, pues el año que viene hacemos 30 años ya con la agencia, y bueno, la historia fue hace muchísimo tiempo. Yo estaba estudiando en la universidad y vi una oportunidad de trabajo que me ofrecieron para hacer de tour manager con varios artistas. Empezamos llevando pues DJs a pinchar a discotecas, a clubes, a festivales. Y nada, y poco a poco pues me fueron dando algunos su confianza, fui creciendo y fui haciéndome un poco conocido a nivel profesional en el sector, hasta que un día un grupo de DJs me contactaron y me dijeron que si quería ser parte de una empresa nueva que se iba a hacer. Y bueno, acepté, y bueno, ha habido mucha evolución, muchos cambios de estilo, muchos cambios de géneros musicales, pero al final pues me enganchó este sector, me gusta este mundo y aquí me quedé. Me parece bastante peculiar llegar como al otro lado. Es como el futbolista que quiere ser árbitro, por ejemplo, o algo como eso, como estar dentro del negocio pero no ser el artista propiamente tal. Y en ese sentido, ¿tú tienes algún vínculo con la música? ¿Algún instrumento? ¿O tú mismo has disjoqueado algo como eso? Solamente negocio, solo business. A mí me encanta la música. A nivel personal yo no puedo vivir sin música, pero no tengo talento. Entonces, claro, si quería vivir de la música no iba a poder ser siendo protagonista, pero sí he podido vivir de la música siendo profesional de la música. Para mí, ojalá hubiera tenido talento, pero tampoco soy de mostrarme mucho en público, soy de perfil bajo y me gusta más trabajar en la sombra, estar entre bambalinas y sobre todo pues cuidar a los artistas con los que depositan en mí su confianza para que desarrolle su carrera, y eso a mí también me da mucha motivación a nivel personal y me siento parte de la música aunque no soy músico. Es que hace una gran parte de esto, que finalmente como alimentar el negocio, que eso es lo que hace como vivir un poco a la gente de los sueños que tiene de dedicarse a esto, que siento que es una parte súper interesante, y que como tú dices, hay más gente de perfil bajo, por lo cual nosotros los que estamos quizás como en la primera línea ahí no conocemos mucho del tras bambalinas. En estos 30 años que llevas aquí ligado a la música y específicamente en el ámbito del DJ, quisiera que me contaras cuáles han sido los principales cambios que tú has visto, sobre todo en la figura del DJ. ¿Cómo ha cambiado la realidad, o de qué manera tú crees, cuáles han sido los factores más importantes que han ido cambiando durante todo este tiempo? Bueno, para mí el factor que más ha cambiado y el que más ha influido en lo que es el mundo del DJ ha sido la tecnología. O sea, muy pocos años hemos pasado de pinchar con vinilos en tocadiscos muy rudimentarios a tener unos Pioneer CDJ ya 3000 super evolucionados, controladoras. Claro, imagínate que antes para un DJ era muy difícil comenzar porque no tenías ese material como puedes tener ese acceso que tienes ahora, y tampoco tenías el acceso a la música que tienes ahora.
porque ahora mismo el acceso es global y antes tenías que ir a la tienda más cercana de vinilos a esperar cola cuando llegaban los discos internacionales y que venían de Londres o que venían de París o de Nueva York y todo el mundo estaba esperando para comprarlos y comprarlos el primero para que no lo tuviera el otro DJ de la competencia y que tú pudieras poner esa música exclusiva que nadie había escuchado y todo el mundo quería bailar en la sala. Para los que tengan quizás que menos de 25 años que nos estén escuchando, antiguamente, cuando la tierra estaba caliente, para como lo ven ustedes, el DJ competía mucho más por la música. O sea, la propuesta musical del DJ quizás era el 90% de lo que el DJ significaba. Ahora nosotros tenemos el acceso a playlists infinitas de música en Spotify, cosa que antes no la teníamos y teníamos que ir disco por disco. Bueno, tenemos, digo yo no lo hice, pero se tenía que hacer de esa manera. Era competir por la versión que estaba en un vinilo en específico y si tú lo tenías ya te convertías en una propuesta un poco más interesante. Eras el que tenía la música. Ahora, tener la música aparentemente no es lo más importante, sino que hay otros factores que ojalá durante el desarrollo del capítulo de hoy vayamos vislumbrando. Entonces, la tecnología ha hecho que, yo me gusta verlo así, como que se democratizó. Se democratizó un poco el acceso al equipamiento, el acceso a la música y me imagino que tiene que haber habido una explosión de DJs en algún momento. ¿Tienes alguna noción de más o menos en qué año o qué es lo que estaba sucediendo históricamente cuando ocurrió la explosión o cuál fue este factor que disparó la cantidad de DJs? Yo creo que, en mi opinión, fue la música dance. Cuando la música dance llegó a las radios, cuando la música dance llegó prácticamente a la gran mayoría del planeta, ahí es cuando la figura del DJ empezó ya a cobrar muchísima importancia, muchísima importancia. También hubo lo que es los centros neurálgicos o la meca del DJ como fue Ibiza, que fue donde todo el mundo empezó a desarrollarse, todo el mundo quería pinchar en Ibiza, los DJs eran idolatrados, eran admirados y ya el DJ ya no se convirtió en un elemento más de una fiesta, sino que se convirtió en el elemento principal. Y a partir de ahí ya empezaron a crearse la figura de los DJs barra artistas, que es cuando yo vi ese cambio y esa evolución. Cuando hablemos de la época donde estaba en el apogeo David Guetta, los Bob Sinclair, ese tipo de época donde se sonaba mucho ese tipo de música, digamos un poco previo a la explosión verdadera que yo creo que hubo, que fue donde disparó el EDM, cuando salieron las primeras figuras como Martin Sí, Garrix, yo creo que antes. algo antes de eso. O Sí, sea, yo sí, creo me refiero. que para mí fue la época de Roger Sánchez, Dani Tenaglia, Eric Morillo, esa época que para mí fue la época dorada del DJ y fue cuando fue la explosión de cómo un DJ se podía convertir en un artista reconocido y muy bien remunerado. Vayan anotando los nombres para que después vayan a buscar la música. Y además quería recordarles que en el capítulo anterior a este, o dos anteriores que este, estuvimos conversando con mi amigo Allendez, Francisco Allendez, DJ chileno residente en Ushuaia, en Ibiza. Y él nos contó muchos insights de lo que sucede en Ibiza. Así que también un shout out para él y vayan a chequear ese capítulo porque está buenísimo también. Entonces ya tenemos un DJ que se convirtió en artista. Vamos a tratar de no hacer un recorrido tan histórico para que la gente más generación millennial no se aburra. Vamos a ir ahora directamente al frente. Yo creo que el segundo, digamos, como explosión fueron las redes sociales, claramente. En la mayoría de los ámbitos artísticos fue así. Entonces, quisiera que me contaras un poco cuál es la relevancia que tú, como manejador de talentos, sientes que tiene la red social ahora para un artista. Bueno, ahora mismo es un elemento primordial. Si un DJ no sabe trabajar bien redes sociales, si no sabe exponer su trabajo, su música, contenido, es como a una mesa que le falta una pata. Hoy en día es importantísimo y sobre todo tienes que cuidar tu contenido. A partir de ahí tienes que trabajar tu branding, tienes que trabajar tu key visual, tienes que trabajar una serie de factores que tú transmites también a las redes sociales para poder crear una comunidad, que eso es lo que te va a hacer crecer y lo que te va a hacer ser más importante dentro de lo que es el sector DJ. Si tú no tienes una buena imagen de marca y si no tienes también un buen plan estratégico a la hora de implementarlo en las redes sociales, es como si no existiera prácticamente.
Cuando hablamos de no existir, es bien dura la palabra porque hay gente que todavía, a pesar de que estamos en el 2025 cuando grabamos esto, sea cuando sea en el futuro que estén escuchando este capítulo, esto es real. O sea, es triste que suene así porque hay mucha gente que aún está bien aferrada a la idea de que ser artista tiene que ver bastante o todo con cómo desarrollas tú ese arte. En este caso, para nosotros pinchar, poner un track tras otro, hacer una fiesta. Pero ahora el hecho de que todos tengamos acceso al mismo atajo, porque a mí me gusta ver las redes sociales como eso, como este atajo para poder tener exposición. Finalmente es como abrir una zapatería y que la gente entre a tu zapatería. Entonces creo que eso hace que las redes sociales sean parte del trabajo y se vuelvan algo tan vital. Y cuando hablamos de estas cosas como que tienen que ser parte de un proyecto como el de un DJ, ¿cuáles son los otros factores, aparte del manejo de redes sociales, que tú crees que convierten un proyecto de DJ en un proyecto viable, en un proyecto que sea, digamos, rentable también desde la parte económica y que ya deje de ser un hobby? Es una pregunta que yo le hago mucho a los DJs. ¿En qué momento tú decidiste dedicarte a esto? Pero más que eso, ¿cómo sé yo, por ejemplo, alguien que esté escuchando esto desde su casa, ya, ahora yo parece que sí tengo un proyecto que es más o menos viable o que va para allá? ¿Cuáles son esas cosas que tú, quizás como cazador de talento, como identificador de las personas que sean talentosas, puedes identificar? Ya, este chico ya creo que tiene buen potencial. Nosotros buscamos tres puntos característicos a la hora de poder trabajar con un artista. El primero es que haya conseguido tener una buena marca, que haya tenido una buena idea de trabajar su marca con un buen nombre artístico, con un buen logotipo, con un buen isotipo y sobre todo que sea muy original. Para mí ese es uno de los puntos más importantes. El segundo, que tenga buenas producciones, que sepa producir. A lo mejor no, lo cogemos en sus inicios, pero si vemos que ya está haciendo buenos mashup, que tiene buenos remixes y que también está ya produciendo para en el futuro realizar temas originales, a nosotros nos llama muchísimo la atención ese punto. Y por último, que tenga un buen tono y una buena imagen en redes sociales. Ya no solo que tenga buenos números, sino que sepa llevar bien las redes sociales para que nos dé las máximas armas posibles para introducirlo en el mercado, en el circuito de club y festivales y de promotores. Entiendo que eso tiene que ver más que con los números propiamente tal, no tiene que ver con la cantidad de seguidores, sino que con qué experticia, cómo se ve su red social, más allá de la cantidad de seguidores, que eso también es una pregunta muy recurrente. Yo no puedo ser viable todavía porque tengo, no sé, 3.000 seguidores. Si tú creas comunidad y tú tienes 3.000 seguidores, pero tienes 2.500 me gustas en tus publicaciones, eso es lo realmente importante, porque yo puedo tener 100.000 seguidores y 20 comentarios y 200 me gustas, ya te digo que para los promotores no eres un producto interesante. El promotor ve lo que se llama el engagement. O sea, si este artista, aunque tenga pocos seguidores, pero tiene seguidores muy fieles, muy leales, ha creado una buena comunidad de fans, este artista a la vez tiene una buena marca y yo puedo hacer que mis propios clientes de mi festival o de mi club sean sus futuros fans y esta gente pueda venir a este evento y pueda cobrar una entrada porque se siente identificada o atraída por esta marca. Eso es lo que más miran los promotores, a la hora también de apostar por artistas y DJs emergentes. Ahora, entendiendo que nosotros seguimos hablando del negocio, quisiera que me contaras un poco cómo son los caminos con los que un DJ logra ser buqueado en un club en España. Porque, como les digo, aquí ya conversamos un poco antes de la grabación, dista bastante de cómo suceden las cosas acá en Latinoamérica. En corto, les cuento, aquí en Latinoamérica el dueño está a cargo del club y muchas veces él está directamente relacionado con la contratación, entonces el DJ es quien directamente contacta a este o administrador del club o al dueño o al DJ residente. Estas son tres opciones. Aquí no existe este formato agencia aún. Entonces me gustaría que me contaras un poco cómo funciona el formato agencia y de qué otras maneras se logra, digamos, concretar una contratación por parte de un DJ en un club. En España hay tres formas, en mi opinión. La primera es cuando un artista empieza a destacar porque va funcionando en diferentes clubs y el boca a boca van comentando, oye, he tenido a este chico aquí, he visto tu cartel y me ha funcionado muy bien.
porque este sector todo el mundo se conoce y al final siempre están investigando o están mirando un poco a ver qué hace la competencia o qué hace el club más representativo de la zona o qué hace este festival. Pues claro, empiezan a como a estudiar lo que hace cada uno y ve si es interesante ese artista para su club. La segunda vía son las agencias que tienen un buen roster con buenos talentos. Una vez que ese club ha confiado en esa agencia y ha contratado a X artista, después la agencia es la que le dice, si este chico te ha funcionado bien, no te preocupes que este también, aunque es menos conocido o es emergente, este chico tiene madera. Claro, cuando tú has ofrecido mucha gente y casi siempre o en el 90% de los casos el cliente o el promotor ha quedado satisfecho y contento, siempre suelen confiar en ti. Y la tercera vía, que se hace también muchísimo aquí, son la vía del intercambio. O sea, yo soy el DJ de esta sala o de este festival o soy el DJ de confianza de este promotor, tú me llevas a mí a este sitio y yo a cambio te voy a traer a los eventos que yo controlo. Esas son las tres vías más características. Voy a hacer un paréntesis porque nombraste la palabra roster. El roster es, digamos, el catálogo de talentos que tiene cada agencia, para que lo podamos entender todos. En estos tres escenarios me imagino que hay mucho rango de precio. Entonces, si pudiéramos hablar un poco de los rangos de precio que se manejan, suponiendo si yo soy un DJ, digamos que no tengo una agencia y soy emergente, cuánto más o menos cobra un DJ en esas condiciones y ya cuánto puede llegar a cobrar el top, el que está pegado. Bueno, ahora mismo aquí en España el rango de precios se mueve desde un set de 90 minutos, desde los 300 euros hasta el top ahora mismo, pues que puede estar en torno a los 30.000 euros, 40.000 euros, que es el DJ en España de música urbana que más cobra. No vamos a decir su nombre, pero empieza con... No, mentira. Ya todos deben saberlo, de todas maneras. Hay varios, hay varios. Un DJ residente, por ejemplo, ¿cuánto puede estar ganando en España? Bueno, si alrededor de los 100, 150 euros por noche y pincha toda la noche. Bien. Hay otra duda que me queda, como estamos hablando del negocio, ¿el trabajo allá es bien, digamos, en negro? ¿O hay como la parte tributaria es bien exigida? Acá en Chile yo les voy a decir la verdad, aquí nadie te pide una boleta, no te piden una factura, nada, te pagan ahí por debajo y ya. En otros países, por ejemplo en España, ¿se da más que está normalizado, más normado eso o es también ahí a lo amigo? Bueno, depende, pero aquí sí están bastante más controlados, porque tanto las salas como los promotores, si quieren a un artista, lo contratan. Después también hay plataformas que para músicos, para artistas, para DJs, que les dan de alta para hacer trabajos puntuales a cambio de una pequeña comisión. Y después los DJs que ya tienen muchísimo más trabajo, pues casi todos, el 90% son autónomos o tienen una SLU, que es como una empresa unipersonal. Bien, o sea, esperemos aprender de eso aquí en Chile porque después de la pandemia sobre todo nos vimos bien perjudicados. Bueno, yo voy a contar aquí breve de mi historia. Yo me dedicaba exclusivamente a ser DJ hasta la pandemia. Ahí tuve que mirar mi cartón que estudié en la universidad y volví a trabajar de lo que estudié. Ahora actualmente nuevamente estoy solamente dedicado al contenido de ser DJ, pero cuando cayó la pandemia y yo me di cuenta que no tenía nada de seguridad social ni nada de nada básicamente, se sintió bastante potente, así que esperemos, sobre todo acá en Chile, que podamos evolucionar un poquito más a eso. Tú mencionaste algo que creo que es como de lo que puede llamar más la atención aquí en este capítulo, un DJ que cobra 30.000 euros en este caso. Pongámoslo de esta manera. ¿Qué tengo que hacer yo? Me llamo DJ Juanito. Bueno, el primer paso es dejarse de llamar DJ Juanito. Spoiler. ¿Qué tengo que hacer yo, DJ Juanito, para llegar a cobrar 30.000 dólares? ¿Cuáles son los ingredientes o cuáles son las cosas que yo debería poder alcanzar para poder hacerlo, llegar a ese punto? A ver, que en mi opinión, creo que para llegar a ese nivel lo más importante es la música. Por encima de las redes sociales, por encima de saber pinchar bien, por encima de haber pinchado en cientos de lugares importantes. ¿Por qué? Porque la música al final es la que te hace crecer y es la que te posiciona.
Si la calidad de tu música al final llega a tener o hacer que llegues a realizar un tema viral, eso es lo que a ti te va a sumar el caché. Yo conozco en todos los sectores, pero hay gente en el sector DJ que con un solo tema que le funcionó y fue viral, todavía sigue pinchando y ganando muchísimo dinero. Ya no solo en royalties, sino también en los shows. Entonces, a producir música, muchachos. Déjense de pavadas, apaguen el Netflix y a producir música. Entonces, también, bueno, te comentaba off the record que me interesaba mucho el trayecto histórico, porque aquí obviamente distamos mucho de poder conocer quizás gente que pueda llegar a esos números por ahora. Tenemos algunas figuras, yo sé, en Perú existe aquí mismo en Chile, en otros países del cono sur existe, pero en España tuvo que haber algún tipo de humano que hizo esto primero. Entonces quisiera que me contaras eso y un poco cómo es que también en ese trayecto aparecieron las agencias, porque como te digo, acá en el lado de Latinoamérica tampoco es que ocurra eso de manera muy a menudo. Las agencias existían antes también, lo que pasa es que todo estaba focalizado y centralizado con las discográficas. Las discográficas en las que tenían el control de todo. La discográfica era tu disquera, era tu agencia, era tu manager personal, lo tenían todo concentrado. ¿Qué pasó con la figura del DJ? Las disqueras, las discográficas no le dieron importancia en ese momento, o sea, lo tenían como un actor secundario dentro de la música. Ellos estaban más centrados en los grupos, en el rock, en el pop, en los grupos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Pero aquí, para mí, el punto de inflexión dentro del género urbano, en la electrónica fue diferente. Para mí fue la aparición de Juan Magán. Yo creo que en España fue el pionero, fue el que dio un punto más a la figura del DJ dentro del sector o del género musical urbano latino y fue como una explosión, nadie se lo esperaba y la gente empezó a poner sus temas que al principio, ya te digo que hubo mucha controversia y había gente que lo menospreciaba y al final el tiempo lo ha consolidado que a día de hoy es un referente y se ponen todavía sus temas antiguos en la gran mayoría de las discotecas. Acá en Chile igual es muy conocido, ha venido un par de veces también Juan Magán aquí y bueno, el tema del DJ productor, yo creo que ahí yo voy a hacer un mea culpa quizás personal, pero la mayoría de los DJs aquí en Latinoamérica es muy DJ solamente, digamos que es bueno para poner música y poner a la gente a bailar, pero pocos quizás exploran ese otro aspecto, que creo que en general cualquier DJ debería tener ciertas habilidades para producir música innata, digamos, o sea, si uno es capaz de mezclar dos canciones, de identificar dónde está el grave, dónde está el medio de la y poder mover las perillas de manera corriente, tú deberías poder, digamos, hacer la torta que es hacer una canción. Así que también creo que después de casi 25 minutos que llevamos de este capítulo, creo que ya pueden estar tomando en cuenta que por aquí un poco va la movida. Es que creo que la Ahora, diferencia entre un DJ y un artista es esa. O sea, tú puedes ser muy buen DJ y puedes poner muy buena música, tener una buena selección musical, pero cuando tú creas algo y cuando ese algo la gente conecta contigo, conecta con ese sonido, con ese track o con ese álbum que tú has hecho, ahí es cuando tú ya te conviertes en un artista y sobre todo es cuando ya empiezas a ser conocido por tu música. Y ahí es donde está el punto. O sea, tú cuando eres DJ puedes ser conocido por cómo pinchas, pero no eres conocido por tu propia música. Y ahí es la gran diferencia y ahí es donde volvemos a la pregunta de antes, ahí está también la diferencia de caché y de lo que cobras. contexto nuevamente, porque yo llevo ya un par de meses relacionándome con gente de España. Caché es el monto a pagar por una actuación. Aquí en Chile se conoce como fee. Eso es lo que dicen la mayoría de las personas del ámbito, ¿ya? Para que un poco de nomenclatura básica de España a Latinoamérica. Ahora vamos a pasar a otra parte, digamos, de la conversación que tiene que ver con el trabajo de la agencia, porque también yo considero que hay bastantes mitos detrás de eso. Entonces, en corto, la agencia no es un milagro que te va a caer del cielo, sino que es digamos, una manera de poder hacer que tu carrera tome cierto rumbo. Entonces, en eso me gustaría que tú, que
con 30 años llevando una. Me gustaría que tú pudieras contarle a la gente cuál es la función de la agencia realmente, cuáles son los aspectos de los cuales se hace cargo y de cuáles quizás no se hace cargo, porque también hay ciertas como cosas que uno dice, voy a estar en una agencia y eso va a estar resuelto. ¿De qué sí se resuelve y qué no? A ver, una agencia es un amplificador de tu desarrollo, de tu carrera profesional como DJ. O sea, la agencia no es una empresa que solo por estar dentro de ella te va a dar trabajo. O sea, te lo va a potenciar, te lo va a mejorar, te lo va a amplificar y te va a dar más trabajo. Pero siempre si tú le das armas para que ellos puedan trabajar, porque en una agencia hay muchísima gente trabajando, hay booker, hay tour managers, hay un departamento de logística que es súper importante y también hay otro departamento de administración y contabilidad que también es muy importante. Y lo que sí hace es que tú, como DJ, solo te dediques a la música. O sea, la agencia te va a quitar todos los problemas de cobrar, de pagar, de contratos, de facturas, de hoteles, de desplazamientos, de aviones, quién recoge al artista en el aeropuerto, de quién lo lleva al hotel. La agencia te simplifica todo ese trabajo que es muy tedioso y muy complicado, pero sí te exige que tú crees contenido, te exige que hagas música, te exige que tengas una buena marca, que la vayas actualizando, que la vayas potenciando, porque si tú no le das armas a la agencia, esa nadie te va a poder vender. Y eso es muy, muy importante que la gente lo tenga claro. Las agencias no hacen milagros. Es verdad que te posicionan, es verdad que te van a ayudar a entrar en sitios que por ti mismo es muy complicado entrar, por tema de contactos, por tema de que hay otros artistas más importantes que tú que te abren esa puerta. Pero si tú no trabajas duro y tú no empiezas a pensar estrategias, pensar formas para que tu agencia te venda mejor, ese potencial lo pierdes. Bien explicado, no caben, no caben más preguntas. Siguiente pregunta. Creo que lo explicaste excelentemente. A veces uno cree que esta figura como del manager o de la agencia en este caso, que sería como un conjunto de otras facultades aparte del manager, uno lo ve como algo salvador, pero yo creo que es más que todo eso, es como este amplificador que va a hacer que tu carrera tome quizás otro rumbo en el sentido de que tú te vas a poder abocar a una cosa y vas a poder también estar siendo parte de un potenciador. Creo que ahí también es algo sumamente importante. A la hora de, quizás, esto es algo que se me acaba de ocurrir, pero a la hora de mi proyecto musical, DJ Juanito, ¿qué es interesante para proponerle a la agencia? Tú medio que lo dijiste en una pregunta anterior, pero quisiera dejarlo como específico en esta pregunta. ¿Cómo te llegan las propuestas? ¿O qué errores? Veámoslo de ese lado, como qué errores hay cuando te llegan a ti propuestas de DJs que eventualmente tienen la ilusión de que pueden estar en Surtribe. A ver, yo siempre digo que es mucho mejor que la agencia te busque a ti que tú busques a la agencia. ¿Por qué? Porque si es una agencia buena y es una agencia profesional y tú has hecho bien tu trabajo, ellos ya van a conocerte y van a saber de ti. Entonces, creo que es muy importante el momento en el que das ese paso o en el momento en el que tú ya necesitas una agencia. Tú no necesitas una agencia cuando no tienes trabajo. Tú necesitas una agencia cuando tienes mucho trabajo y ya no lo puedes gestionar bien y necesitas que alguien te ayude a gestionarlo y que te suba al siguiente nivel. Porque cuando no tienes trabajo es que no necesitas una agencia, necesitas trabajar más y mejor. Es verdad porque, bueno, también otra cosa que quizás no mencionamos es que las agencias, los managers trabajan a base de un porcentaje del profit que se pide por cada presentación. Y bueno, cada uno de los acuerdos que se lleguen a cargo con el talento, porque muchas veces también hay acuerdos con marcas, activaciones, campañas de publicidad, etcétera, etcétera, que también el manager o la agencia se lleva un porcentaje de eso. Entonces también es un poco lógico, si queremos verlo de esa manera, que tú para ser atractivo para una agencia tú ya tienes que tener una cierta cantidad de volumen de trabajo que aportar, porque si yo estoy tocando, no, es que yo necesito una agencia, pero necesito tocar y no estoy tocando cero, es súper poco atractivo porque yo me estoy llevando, supongamos que una agencia puede cobrar el 20% de una presentación, la agencia se está llevando el 20% de cero y para los que no son tan buenos para las matemáticas, el 20% de cero es cero. Entonces también es importante, es una relación un poco mutua y para poder llegar quizás a ese tipo de
de contactos o poder ser parte de una agencia, hay que también tener algo que ofrecer. Así que para que lo tengan en cuenta y lo anoten también, para ir a tocar la puerta también en el momento correcto, porque otra reflexión que me viene es como que a veces uno se siente súper listo para algo, cuando en verdad hay veces que las oportunidades se dan una pura vez. O sea, si te llega dos, tres veces el mismo correo del mismo chico, a pesar de que quizás él haya tenido ciertos logros en el trayecto, no le va a tomar el mismo peso que quizás cuando la persona ya está lista o cuando los buscan. Y eso es otra cosa que me lleva a la siguiente pregunta. Las agencias constantemente están buscando nuevos talentos, me imagino, porque eso igual ayuda a mejorar el profit o sea, digamos, la rentabilidad de las mismas agencias. O sea, hay que quedarse trabajando y esperar. Sí, bueno, en nuestro caso nosotros siempre estamos sondeando todo lo que es el circuito de DJs, siempre vemos o intentamos ir a ver en directo a algunos de los artistas que nos interesan, les seguimos siempre en redes sociales de forma discreta y estudiamos muy bien su perfil antes de dar el paso a intentar ficharlo o intentar incorporarlo a nuestro roster, ¿no? Dentro de lo que son las agencias hay competencia. ¿Por qué? Porque todas las agencias quieren tener los mejores DJs dentro de su roster. Entonces, claro, es este tema de cazar talentos o de fichar talentos es muy peliagudo en el sentido de que, claro, si tú sabes cómo hacerte notar, si sabes empezar a destacar, vas a tener y vas a ser el foco de atención de las agencias. Y es muy importante elegir qué agencia es la que más te interesa. Porque tienes que tener varios, como diría yo, varios puntos muy en cuenta. El primero, ver quién está en ese roster, ¿no? ¿Quién está en ese catálogo? El segundo, si tu estilo musical se adapta al estilo musical que esa agencia tiene dentro de su catálogo. Y el tercero, no precipitarse porque ahora hay muchas agencias fake y agencias que todavía les falta profesionalidad y no irte a la primera que te llame. Ser selectivo, estudiar muy bien el caso y tener claro en qué agencia quieres entrar y sobre todo en la que no quieres entrar. Eso está bueno porque me imagino también que al haber competencia quizás es como que, ya este se apuró, se fue con esta otra y quizás una que es más top, quizás como la tuya, no va a perder el interés porque es como que ya fichó con los que no eran tan buenos, quizás, o algo como eso. También sucede, bueno, a mí me ha sucedido en redes sociales con el tema de las marcas, a veces aguantar ciertos deals con marcas que quizás no te interesan tanto, pero están más atentas a lo que tú estás haciendo versus esperar a que aparezca una marca un poquito más gorda. A mí me pasó. Creo que igual es un súper buen consejo, porque uno, sobre todo cuando está ahí, está uno queriendo tocar la campana rápido, porque también es cierto que la carrera artística es súper agobiante. Sobre todo por el hecho de que yo siento que estoy dándolo todo y que soy bueno en lo que hago y no estoy logrando lo que quiero, entonces quizás a la primera que me pueda agarrar de algo lo hago, pero también hay veces que un poco la paciencia se premia y la paciencia y esto que te pille trabajando finalmente. En base a eso también quisiera consultar acerca de la parte económica, más que todo porque, bueno, tú quizás no has consumido esta temporada porque llevamos pocos capítulos arriba, pero los primeros capítulos se han tardado bastante. Estuve conversando con JXMe también, un saludo para él, que yo sé que él está en tu roster, un saludo para él, muy buena onda. Y a todos los invitados los hemos relacionado con el tema de la parte económica, porque siento que hay un mito, mucho mito y mucha sombra en relación a lo que se gana o lo que se invierte. Entonces tú, por ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo, un proyecto que está generando alrededor de, no sé, 1.500 euros. ¿Tú qué podrías decir acerca de porcentaje en relación a la reinversión? Porque veo muy poca gente reinvirtiendo. Yo converso con colegas muy a menudo y es como, ya, pero ¿cuánto estás invirtiendo tú en tu carrera? ¿Y cómo invirtiendo? Así como, me compro ropa, no sé, cosas como esas. ¿Qué porcentaje o cómo tú ves el tema de la inversión? O si quisiéramos también ahondar en cuáles son los aspectos más importantes en los cuales invertir en una carrera cuando yo estoy llevando algo como un proyecto artístico. A ver, yo creo que me han preguntado esto muchas veces y es muy importante que se diga y que se transmita a la gente que quiera avanzar. Y yo siempre recomiendo que se invierta el 80% de lo que tú facturas en tu carrera para crecer. ¿Cómo se divide esa inversión? Lo primero en música, lo segundo en marketing, muy importante, y lo tercero
también en un buen equipo de trabajo, muy buen equipo de trabajo, te digo, desde un buen tour manager a un buen productor o incluso a la hora de tener un estilista que te prepare un buen outfit o un diseñador gráfico que te haga unos diseños de tu dossier, de tu press kit, de tu rider técnico espectacular, porque al final todo esto va a hacer que tú sigas creciendo y no te quedes estancado. Y es más, yo pongo también de ejemplo a un DJ español que a mí me encanta y le mando un saludo desde aquí, que es José de las Heras, y que él invierte mucho y bien y creo que es el modelo a seguir y lo está haciendo fenomenal porque invierte muchísimo, tiene mucho talento y invierte en música, en colaboraciones, es un crack, lo está haciendo súper bien. Un saludo a José, el otro día conversamos porque me envió uno de sus tracks que estaba produciendo, así que también un saludo para él, esperemos tenerlo aquí pronto en el Todo sobre DJ Podcast porque de todos tenemos que aprender muchísimo. Yo creo que el mensaje de este capítulo tiene que ser que hay que un poco replantearse esto y ser quizá un poco más ambicioso. Si yo en este momento estoy generando 1.000 euros, por poner en euros al final, porque la mayoría de la gente puede, no sé, en dólares, lo que sea, si yo estoy ganando un monto, no todo puede ser directamente para mi bolsillo y para vivir. Y hay otra realidad que es súper dura, que no lo hemos nombrado, pero quizás a alguien se le puede ocurrir después de todo lo que hemos dicho, que quizás tu proyecto de DJ o tu proyecto artístico, porque también esto equivale a un cantante, también podría ser, si no está siendo rentable para permitirte impulsar tu propia carrera, quizás haya que potenciarla con otro trabajo. O sea, hay veces que también hay que tomar esa difícil decisión. Bueno, ahí yo otra vez de ejemplos como yo me la trabajé y hacía todo el contenido que hago ahora, hago todo lo que hice antes y aparte tenía un trabajo de 8 a 5 y me lo permitía, lo cual me ayudó a financiar, no sé, que esto se vea como se ve, que se escuche como se escucha y por poder, no sé, pues, invertir en mis redes sociales, las visuales, etcétera, todo lo que conlleva una presentación. Quizás es una buena reflexión. A veces uno dice, ya, yo estoy haciendo buena plata con esto, pero quizás hace falta un poco más para poder llegar a esos $30.000, por ponerle un objetivo. Oscar, yo te quiero agradecer la buena onda, no te quiero sacar más información porque también quisiera pasarle un dato, si es que quieren más información y más formación con Oscar, y bueno, también Mr. Boo en el primer capítulo estuvo conmigo aquí en el podcast también, pueden buscar Focus, que es un programa de mentoría y acompañamiento para DJs, donde está participando Oscar. Si nos puedes contar un poco de qué se trata, para que también la gente que ha llegado hasta acá quizás se quiera interesar en ese programa, porque yo personalmente estoy ahí y me interesa mucho el trabajo que están haciendo, porque a veces igual uno necesita como alguien que esté ahí diciéndote ya, haz esto, haz esto. Pues sí, bueno, Focus es un programa de formación para DJs que son emergentes o que están empezando o que llevan mucho tiempo y se han quedado estancados en su carrera y no saben cómo avanzar. Entonces lo que hemos hecho es un programa formativo donde se van a ver varias asignaturas, como le digo yo, dependientes de que los DJs, hay algunos que saben, otros que saben a medias, otros que no tienen ni idea, se las vamos a desarrollar. También complementado con muchas entrevistas con artistas, gente del sector, promotores, dueños de festivales importantísimos y sobre todo también de todos los géneros musicales. Va a haber gente que viene del hard techno, gente que viene del urbano, gente que viene del house, gente que viene del hardstyle y van a contar sus experiencias y van a decir y qué les ayudó a crecer y cómo han llegado a estar en ese punto de su carrera donde están consiguiendo sus objetivos y viviendo profesionalmente de la música. Está muy top porque esa información que no está en ninguna parte. Sobre todo en español. Yo, otra cosa que peleo mucho es como, bueno, yo hago tutoriales, enseño a mezclar o hago estos podcasts en español y no existen en ningún otro lugar aún. Entonces creo que cuando hay este tipo de proyectos hay que impulsarlo, el suyo en este caso, porque yo creo que es algo que viene quizás a abrir un poco la puerta de lo que ha estado escondido y de lo que no se sabe mucho de cómo hacerlo. Y darte cuenta quizás de que hay ciertas decisiones que no estás tomando correctamente. Y creo que eso, por lo menos yo lo valoro mucho y espero que la gente que ve el podcast también lo valore. Agradecerte la buena onda, me dijiste que sí de una. Yo sabía que esta conversación iba a ser un poquito más estricta en relación al contenido porque yo ya había estado pendiente de lo que tú hacías antes, así que espero que todos le hayan sacado el provecho que yo creo que tiene este capítulo. ¿Algo que decir antes de despedirse, Oscar?
Pues nada, agradecerte a ti la oportunidad, muchísimas gracias y a todos los que nos ven, mucho ánimo, mucha suerte, no dejes de creer y sobre todo apuesta por tu sueño. Qué bonita frase para terminar. No voy a alzar la voz, solamente les voy a decir que este fue el capítulo número 6 del Todo sobre DJ Podcast. Soy DJ Nach y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.